Gracias, señor senador. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 9 de junio. Montevideo, 3 de junio del 2015. Señor presidente de la Cámara de Senadores, licenciado Raúl Santic, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 por motivos particulares los días 9, 10 y 11 de junio del 2015. Sin nota particular, saludo al señor presidente muy atentamente, senador Daniel Martínez. Corresponde votar la licencia solicitada. Se está votando. 24 en 24, afirmativo. Queda convocado el señor Yerupardiñas, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra la señora senadora Constanza Moreira. Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que estamos llegando a la parte final de una discusión muy extensa para un impuesto pequeño, ¿no? Porque la verdad que tanto por la magnitud de la recaudación como por el impacto que este impuesto va a tener en los productores rurales es una discusión muy extensa para un impuesto pequeño, pero como conversábamos ahora con el senador Carámbula, hay una discusión política, ideológica sobre la cuestión tributaria siempre, que hace que estas discusiones se vuelvan interminables. Y yo creo que el tema de los privados y el Estado y cómo tributan los privados al Estado es parte de nuestras diferencias más marcantes. Yo creo, voy a empezar diciendo que el impuesto me parece oportuno, a contrapelo de algunas manifestaciones que se hicieron sobre la falta de oportunidad en impuesto. Creo que el impuesto es oportuno porque el impuesto de primaria fue un impuesto exonerado por las circunstancias que agravaban al sector en el año 96, que se agravaron en el 2002. Todos recordamos aquellas manifestaciones, rentabilidad o muerte, contra el endeudamiento agropecuario, y esas circunstancias desaparecieron. De hecho, el endeudamiento agropecuario se enjugó prácticamente, ¿no? La superficie crece 3.6, digo los datos proporcionados por Benech, el viceministro. La productividad crece 4.2. La inversión general del país pasa del 12% en el 2010 a 24% en el 2014. O sea que la crisis de estancamiento que dio origen a la exoneración de este impuesto pasó. ¿Y por qué el impuesto hay que aprobarlo ahora? Bueno, porque, entre otras cosas, este es el año de comienzo de gobierno, este es el año del presupuesto. No se puede aplicar este impuesto en el segundo, en el tercer año, hay que aplicarlo al inicio del gobierno. Eso me parece que es una razón de oportunidad política. La otra es una razón de oportunidad económica. Desde 2002 hasta ahora el valor de la tierra se multiplicó por 6. Se multiplicó por 6. En cuanto, esta es la oportunidad porque estamos en el primer año de gobierno, la oportunidad porque las razones que contribuyeron a la exoneración del impuesto ya no están. Y luego aparecen razones mucho más coyunturales sobre la crisis que enfrenta el agro como resultado de la sequía, mucho más coyunturales, que aparecieron en algunas alocuciones, y yo escuché, ya no recuerdo bien a qué, que dice, ¿y el Estado observa indiferente el problema de la sequía? No, el Estado no observa indiferente el problema de la sequía, el Estado no observa indiferentemente el tema del costo energético. También aprobamos tributos para que el Estado se haga cargo de varias de las cosas de que se hace cargo, como el Sistema Nacional de Emergencia, la distribución de forraje, la suplementación proteica, la facilitación de financiamiento del BROU para verdeo de pastura. Yo no soy experta en estos temas, pero apenas hojeé cosas que el Estado hace que tienen que ver con la capacidad de predicción de circunstancias climáticas adversas. Así que de indiferencia nada, pero para que el Estado no sea indiferente y recurra a sus políticas públicas, tiene que tener una base tributaria sólida. Las bases tributarias sólidas se establecen, de ser posible, al inicio, con el presupuesto quinquenal y al inicio del periodo de gobierno. Sobre el destino del impuesto, señora presidenta, nadie duda sobre las bondades del destino del impuesto, porque todos se han manifestado aquí a favor de la educación, a favor de la escuela rural, en fin, y sobre todo a favor de la alimentación escolar, puesto que una de las
afectaciones más directas del impuesto es para la alimentación escolar. Menciono que en el periodo pasado tuvimos un acuerdo educativo en el cual todos los legisladores se pusieron de acuerdo con escuelas de tiempo completo, escuelas de tiempo extendido. Bueno, señora presidenta, esto es alimentación, ¿no? No hay escuelas de tiempo extendido ni de tiempo completo sin alimentación escolar, y una parte de lo que este impuesto destina es a la alimentación escolar. A la alimentación escolar. Entonces, yo me parece que la finalidad del impuesto está fuera de discusión. Por supuesto que la finalidad del impuesto establecida en la ley del 86 es para inversiones y gastos. Acá, señora presidenta, yo quiero corregir algo sobre cómo ejecuta ANEP sus gastos e inversiones, porque todos los que vimos la discusión sobre la capacidad de ANEP para ejecutar gastos e inversiones, vimos cómo aumentó esa capacidad de ejecución a lo largo de los años pasados. Y ya que discutimos 5 años sobre educación, sobre el final del periodo ANEP ejecutaba entre el 90 y el 95%. Y si hubo problemas en obras e infraestructura que se mencionan acá, todos sabemos que como resultado de los precios de la construcción hubo licitaciones que quedaron desiertas. La capacidad de la ejecución de ANEP no está en cuestión. La capacidad de ejecución de ANEP ha sido altísima hasta donde tuvimos los datos en el periodo pasado. Luego se discute hacer más específico el impuesto. Acá hay como dos argumentaciones, ¿no? Entre el que no nos gustan los impuestos afectados, pero ya que los afectamos, vamos a afectarlos en forma todavía más directa. Yo creo que ANEP es la que está en condiciones de saber cómo tiene que redistribuir sus gastos e inversiones. Me parece que primero que esto es lo constitucional, la autonomía de las instituciones de la educación para decidir dentro de sus rubros, y además tengo mis serias dudas de que desde el punto de vista de las desigualdades y la limitación de los recursos, las escuelas urbanas de los sectores periféricos no requieran hoy más inversión que las escuelas rurales. No lo sé. Y eso que me dedico a los temas de la educación, no lo sé. Dejemos que ANEP sea la que decida sobre los gastos e inversiones, que es la institución que sabe y que se dedica a esto full time. Entonces, yo creo que el impuesto no es solo oportuno porque desaparecieron las causas que habían provocado su desaparición, sino que también es justo porque la finalidad apunta a un objetivo socialmente deseado. Pero hay una gran discusión acá sobre la justicia distributiva. Lo primero que tenemos que decir es que si el impuesto a primaria lo pagan los inmuebles urbanos, independientemente de la renta de quienes los ocupan, ¿no? Porque el impuesto a primaria lo pagan los inmuebles urbanos y no estamos discutiendo si está desocupado, si está ocupado, si tiene un buen empleo, si no tiene un buen empleo. Me parece que este mismo criterio tiene que aplicarse a la propiedad rural. Entonces, hay un principio de justicia distributiva, sí, en el restablecimiento del impuesto, de la misma manera que hubo un principio de discriminación cuando se exoneró. Porque me pregunto si las mismas razones que usamos para decir vamos a exonerar de tributos a este, vamos a exonerar de tributos a este. Nadie discute en ese momento que eso es un principio de discriminación, y lo es. Entonces, para las exoneraciones nos sirven, pero no nos sirven para los tributos. El principio es el mismo, para exonerar que para gravar. Y hacemos discriminaciones cuando las necesitamos, cuando no las necesitamos no las hacemos, y por supuesto que este impuesto no tiene nada de ciego, Este impuesto discrimina, porque no solamente discrimina por el número de hectáreas, sino también por el índice CONIAT. Entonces, no, de ciego nada. Pero los principios de equidad distributiva me parece que están atendidos, podemos discutirlo. Bueno, el artículo 8 de la Constitución, ya que hablamos tanto de constitucionalidades e inconstitucionales, señala que todos deben tener los mismos derechos y garantías frente al Estado, y habla de la capacidad contributiva sobre la que se habló largamente acá en el día de hoy y en el día de ayer. Todos deben contribuir a los gastos públicos de acuerdo a sus posibilidades. Es un deber jurídico, no solamente, sino un imperativo moral. El aporte que todos los ciudadanos y las empresas hacen dependiendo de su capacidad contributiva, y es un principio tributario. Eso implica, y va de suyo, que hay tratamiento desigual según capacidades económicas diferentes. Ahora, dentro de esta línea sí hay una filosofía, para los que no les gusta la filosofía, sí hay una filosofía, y es la filosofía de gravar menos al consumo y gravar más a la renta y al capital, pero también gravar a la propiedad es parte de una filosofía tributaria. Y sobre esto hay una gran discusión, porque muchos
afirmarían que la propiedad no es más que acumulación de renta. Y entonces, ¿por qué gravamos doblemente? Yo creo que se debe gravar a la renta y también se debe gravar a la propiedad. Y de hecho, ya la gravamos. Luego, me voy a referir sobre todo a las argumentaciones de la Asociación Rural en la Comisión de Hacienda en la que se aprobó esta ley. La primera es la discusión sobre los impuestos de afectación directa versus los impuestos no afectados. El senador Agassi decía, a mí no me gustan los impuestos de afectación directa, yo preferiría que todo fuera rentas generales y confiaría en la capacidad distributiva del Estado para asignar recursos en función de necesidades. Pero no creo que haya ningún sistema tributario del mundo que no admita varios tipos de tributos, tributos al consumo, tributos a la renta, tributos al capital. Es muy difícil que tengamos un sistema unificado de tributos o de impuestos y no tengamos alguno de los otros. Creo que toda economía convive con sistema de impuestos. Pero quiero decir, para hacer justicia, que en realidad la reforma tributaria sustituyó algo así como 19 impuestos y los transformó en 7. Es decir, el Uruguay hizo un esfuerzo enorme de simplificación tributaria. Ahora, sobre la eficacia del impuesto, acá sí hay unas cuestiones que me preocupan. La ARU dice que el estancamiento agropecuario del Uruguay en parte se debe al impuesto a la tierra. No, yo no me dedico a la economía agraria, ni mucho menos, pero creo que el estancamiento del sector agropecuario tiene que ver desde la División Internacional de Trabajo hasta la falta de inversión del sector y circunstancias variadas que ha vivido este país, que ha vivido de crisis en crisis, hasta la salida, no sé si definitiva, pero muy feliz de la última década. Los impuestos crean la desvalorización del activo tierra. Esto es insostenible. El activo tierra se ha valorizado muchísimo a lo largo de estos 10 últimos años, a pesar de que podemos sostener que ha habido un incremento de la presión tributaria. Me parece insostenible. La baja rentabilidad de la actividad ganadera. Pues estuve revisando, yo que no me dedico a estos temas. Juan Pablo Gutiérrez, en un análisis que le hacen en El Espectador sobre la rentabilidad de la actividad ganadera, dice, bueno, la rentabilidad es la relación entre el ingreso neto y el capital. Lo que pasa es que si el capital es la tierra y el capital aumenta el denominador porque aumenta el precio de la tierra, me baja la rentabilidad. Más algunos otros problemas de inversiones, etcétera. Pero el tema de la rentabilidad ganadera no tiene nada que ver con la desvalorización del activo tierra como resultado del león fiscal, de una presión tributaria enorme que tendríamos. Nada de eso. Que los impuestos alteran la valoración de factores. Menos mal, ¿no? Menos mal, porque si yo agarro la distribución funcional del ingreso y tengo por un lado los ingresos, la riqueza de este país produce vinculada con el trabajo y lo que la riqueza de este país produce vinculada al capital, nosotros hemos tenido una concentración capitalista grande que se ha ido desconcentrando un poco y eso también es lo que explica la reducción de la desigualdad en el Uruguay, también en la última década. Pero claro que tengo que gravar al capital. ¿Qué duda cabe que tengo que gravar al capital? Por otro lado, y sobre cualquier impuesto o presión tributaria sobre la tierra, la desigualdad en la tenencia de la tierra fue la gran causa de la desigualdad en América Latina durante un siglo y medio. Los estudios sobre la desigualdad indican que recién a partir de los años 50, la desigualdad en América Latina no se explica por la desigual apropiación de la tierra, sino por la desigualdad en el capital humano. La desigualdad en el capital humano es el nivel educativo, básicamente. Pero la desigualdad de América Latina se explica por la desigualdad en la propiedad de la tierra. Así que vaya que hay que gravar a ese factor generador de la desigualdad en el continente más desigual del mundo, que posiblemente debe tener un Gini en la distribución de la tierra, también de los más altos del mundo. Finalmente, si efectivamente nosotros advirtiéramos síntomas de estancamiento, como alguien los advirtió aquí, resultado de la crisis del norte, del estancamiento brasilero, del estancamiento argentino, del estancamiento venezolano, del estancamiento ruso, todos esos datos que están por allí, yo diría que si nosotros estamos previendo una desaceleración de la economía, es un buen momento para mejorar nuestra estructura tributaria. Justamente razonaría al revés. Pero nada más que para dar una nota de color y voy terminando, voy a citar una propaganda que aparece en www.info.lat
tierra.com para atraer a compradores de tierra al Uruguay. Sobre todo para atraer a compradores de tierra argentinos, porque lo que dice Argentina es terrible esto, para compararlo con Uruguay. Entonces dice, razones para comprar tierra en Uruguay. Por el apoyo crediticio estatal a intereses ventajosos y plazos muy amplios. Estas son facilidades que el Estado da a los productores agropecuarios. Sobre todo para infraestructuras, mejoramiento de campo, compra de maquinarias y ganados reproductores. Segundo, venga a comprar al Uruguay. La presión tributaria ha venido evolucionando favorablemente, habiéndose observado en las últimas legislaturas una tendencia a la desgravación del factor tierra y una imposición a la renta real con una marcada permisividad en cuanto a la deducción de inversiones. Repito, venga a comprar al Uruguay porque hemos observado en las últimas legislaturas una tendencia a la desgravación del factor tierra, todo lo contrario de lo que aquí se ha dicho. A mí no me gusta mucho que digan esto, ¿no? Espero que esta información sea también para atraer clientes. Una tendencia a la desgravación del factor tierra y una imposición a la renta real con una marcada permisividad en cuanto a la deducción de inversiones, lo cual convierte a Uruguay, dice infopunta.com, en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera. A continuación habla sobre la presión tributaria en Uruguay comparada con Argentina y Brasil, que es considerablemente más baja. Por supuesto, acusar a los argentinos de tener una presión tributaria terrible. Entonces, no creo que Infopunta esté ofreciendo esta información sobre una base científica indiscutible. Me parece que los números que dije antes y los que aquí se han manejado son los números que debemos tener en cuenta para decir si hay una presión tributaria enorme sobre el sector o no la hay, que creo que no la hay, que es una presión tributaria mediana y que en todo caso el impuesto a primaria no le va a alterar la ecuación económica a ninguno, a ninguno, porque es un impuesto chiquitito así. Hay momentos de la discusión que parece que va a caer la rentabilidad de un predio porque vayan a pagar el impuesto a primaria. Yo creo que eso no debe estar en la cabeza de nadie. Yo creo que el impuesto, señora Presidente, es oportuno, el impuesto es justo, el sector lo absorberá sin problemas y sus fines son indiscutibles. Muchas gracias. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el señor senador Sebastián da Silva.